Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿qué es la humillación ante Dios y cómo hacerlo? Bueno, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Le enseña a usted qué es y cómo. Recuerde que la humillación de un individuo, porque una cosa es el que se humilla, otra cosa es el que humilla. Pero cuando entramos al campo que nos ocupa, es muy interesante que se entienda que Dios no humilla, sino que el hombre en reconocimiento a la soberanía de Dios se humilla. Se humilla ante él. O sea, es que hay una diferencia ahí. Porque yo conozco a personas que se han arrodillado ante su semejante para que no les hagan daño. Sí. Hubo un pueblito donde un hombre que fue acusado ante determinado grupo como informante, lo ataron a un árbol y él se les arrodilló pidiéndole que no los mataran. Y ahí arrodillado lo ejecutaron. Ay. Delante de su esposa y de sus hijos. A él lo humillaron. ¿Está claro? Sí. Pero otra cosa es cuando yo me humillo sin que nadie me humille. Solo porque yo reconozco, en este caso, que Dios es soberano, tiene el control, a su alcance está todo, y que a mí me corresponde simplemente aceptar una realidad, que no puedo por mí mismo, que tengo que acudir a alguien que tiene el control. Entonces, la humillación ante Dios es simplemente reconocer que Él es soberano, que Él es Dios, que Él es santo, que Él es eterno, que Él es bueno, que Él tiene el control. Que sin él nada Que soy. yo soy pecador, que soy mortal, que soy limitado, que estoy en la tierra y que como tal no tengo la facultad de la autosuficiencia, sino más bien de la dependencia. Amén, amén. Dios es autosuficiente, yo soy dependiente. Y en esa condición, pues pongo en práctica lo que dice el segundo libro de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar sus tierras. Amén. En ese texto está la respuesta completa a la pregunta que hacen. Amén. Amén. Muy bien, hermano Carlos. Preguntan, Dios los bendiga, hermanos. ¿Qué puedo hacer con lo siguiente? Mi esposo no es cristiano, pero últimamente se está emborrachando demasiado. Algo que él no hacía antes. No sé qué hacer. No sé cómo actuar. A veces quiero hasta separarme. Aconséjeme, pastor, con respecto a esta situación. No debe de ser motivo de separación, porque pues cuando ella se casó, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Para bien? O para mal. En las buenas, en las malas. En todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita. Ahí lo que a ella le corresponde es orar por él, ¿ya? Sentarse y hablar con él. Tratar de encontrar una solución al problema negociada. ¿Sí? Dialogando con él. Dialogando con él. Pero no se deje dañar la conciencia al enemigo que le dice, sepárese. Porque es que hay un problema muy serio hoy, Pastor Diego y hermana Merceditas. Y es que a la primera dificultad las personas piensan es en separarse. Sí, señor. Porque a todos nos gusta lo más fácil. Entonces, eso va en todos los campos. En todos. Tengo un anciano que sufre de demencia. ¿Qué es lo más fácil? Llevarlo a un centro para ancianos. Tengo un problema con mi esposa. Lo más fácil es ¿qué? Separarme, divorciarme. Mi papá está muy enfermo. ¿Cuál es la solución? Aplícale la eutanasia. No, Buscan la salida fácil. buscan la salida fácil. No, señor. Necesito dinero. La salida fácil es vaya mate por o vaya trafique
o vaya, extorsione, o no. Las cosas fáciles no son buenas. Al que le gusta la vida fácil es a Satanás. Pero los hijos de Dios debemos de entender que es necesario pagar el precio. Y sobre todo tener en cuenta en el campo de la pregunta lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. ¿Qué sabes tú, mujer? Si harás salvo a tu marido. Lo que dice Pedro, que las mujeres se comporten a la altura para que los maridos que no son convertidos sean ganados sin palabra, por la buena conducta de ellas. Se sabe que es complejo. Yo considero una dama que espera a su marido y llega borracho para luego acostarse. No, debe de ser muy complicado. Pero la solución no es ni la separación ni el divorcio. La solución es Que aguante. orar a Dios y hablar. Cuando Sí, esté en yo sano pienso que juicio. también hay que mirar porque si la hermana, pues si es maltratada físicamente, No, ya eso es otra verbalmente, cosa. Eso sí, ya entonces hay es- que mirar porque claro. tampoco Dios, nosotros No, somos no, esclavos. ni la iglesia, ni Exacto. el Estado colombiano, ni Dios está de acuerdo con el maltrato a la otra persona en ninguno de los campos. Exacto. Ni verbal, ni físico, ni psíquico, ni económico, en ningún campo. El maltrato puede ser tolerado. Usted debe de buscar la manera de salir victoriosa en Cristo, luchando por su hogar. No en vano dice la Biblia, soportando. Dura esta palabra, Señor. Claro. Pastor, Dios le bendiga. ¿Qué hacer cuando yo soy cristiana, mi esposo no? Pero él no pone reglas en mi casa. Cuando dice la Biblia que el hombre es la cabeza, ¿qué hago? Lo que pasa es que usted debe de entender dos cosas. Y una de ellas es que como él no es cristiano, él tiene sus propias reglas, que pueden ser el desorden, ¿no? Recuerda en el campo de la ética. Uno tiene una visión de la ética muy diferente al que tenían otros en una escuela griega, que la ética para ellos era el placer, el desorden. Pues yo entiendo ahí lo que la hermana quiere decir es que él, según eso, no corrige los hijos. Bueno, entonces como él no tiene reglas, ella debe de establecer reglas. Pero como dicen que el hombre es la cabeza, No. entonces hay que hacer ella. A ella debe de sentarse y hablar con él y decirle, venga, vea, si usted no le pone control a la crianza de los hijos, yo sí le voy a poner. Porque nuestros hijos se pueden perder. Y yo conozco casas donde quien lidera el proyecto desafortunadamente o afortunadamente es la mujer. Porque cuando el hombre no cumple su rol de autoridad de cabeza, pues alguien tiene que hacerlo. Y fuera imposible que lo haga el muchacho. No, debe ser la otra parte que está ahí. Pues sí, porque uno conoce en vez en lugares cristianos que dicen, esa hermanita es la que canta allá. Pero si el hermano no mueve un dedo para nada. Y en la casa de Merceditas, ¿quién canta? Ay, Señor Jesús. Él dice que los problemas se acabaron, lo que hace que mantiene la boca cerrada. Y la cartera abierta. Pero tienen que darse cuenta que mi marido es un paisa de raca mandraca. Él manda ¿Usted la, qué cree? la mano al bolsillo. Bueno, así se dice y bueno, si es así, qué rico. Y dice que hace caso y que ahí es donde está la ventaja, ¿no? ¿Qué hace en casa? Nah. Bueno, puede ser así, no sé. Bueno, lo que sí es cierto es que en mi casa mando yo. Sigamos con la otra. La mano al bolsillo. Hay una pregunta, mi pastor. Sí, Lo que cuente. pasa es que aquí en el teléfono del máster de Bere Radio llegó una pregunta. Entonces dice, Pastor Carlitos, Dios le bendiga. Una pregunta, ¿cómo avivar el Espíritu de Dios? Bueno, es simple. Vamos a tomar una figura que todo el mundo conoce y de una manera particular los que conocemos el campo. En el campo, cuando uno va a hacer un alimento, junta las piedras, coloca 2 palitos y les pone fuego. ¿Sí? Y entonces utiliza una cosa que llama china, que es Para diraca. ventear, para Sí. ventear. Ya.
para ventear. O a veces la tapa con que se cubre la olla y se mueve. Entonces el fuego se va ampliando y va creciendo hasta que se hace una llamarada. Eso para decirle a usted que la mejor manera de avivar el fuego en la vida del cristiano es añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor fraternal. Y si estas cosas están en vosotros, no os harán estar ociosos y sin fruto. Y se abundan. Entonces, aquí lo que el escritor está diciendo es que la vida del cristiano debe ir en progreso. Como dijo Salomón, la senda del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento. El deber del cristiano es todos los días levantarse con más motivación, entendiendo que en Dios hay cosas nuevas cada día y él debe de ir en pos de ellas. Eso hace de que el espíritu del cristiano se avive, se active y mantenga siempre con una meta por alcanzar. A eso es a lo que se refiere. Amén. Amén, amén. Hermano Carlos, vamos a responder una pregunta que me envían también a mí al número de WhatsApp desde la ciudad de Jamundí, en el Valle del Cauca. Preguntan, Dios los bendiga, pastor. Mi esposo está apartado y yo sé que sostiene una relación con otra persona. A veces lo niega o cuando está de mal humor me lo dice en la cara. Pero ya cuando pasa el tiempo reacciona, me dice que lo dijo fue llevado por el enojo. Pero yo sé que es verdad que tiene otra persona. Pregunta es, ¿cómo debo tratar este tema si yo sé que él me está engañando? Hay tres maneras. ¿Cuál es, pastor? Una, que se lo aguante. Dos, que se separe si no está en condiciones. Y aguantárselo. Sí. Y tres, que haga uso de lo que le confiere el Estado colombiano. ¿Ya? Ella puede aguantárselo, soportarlo, tomando las medidas de prevención en el campo sexual para que no vaya a resultar enferma por causa de del comportamiento de su marido. O sea, ella, yo conozco casos, particularmente quiero hacer alusión de dos personitas que ya no están con nosotros. Me refiero a mi suegra y a su esposo. Él era inconverso, ¿no? Y él se iba desde el viernes y volvía el domingo en la tarde o el lunes. Pastor, pero es que hoy en día ya no hay, esas mujeres ya se acabaron, ese molde ya se acabó. No, pero estamos hablando acerca del aguante. No, y mire lo que decía mi suegra. Ya no. Decían, ¿y usted cómo hace? Digo, pues yo como cuando él viene veo que está completo. No, pero eso ya no. Ella soportaba esa situación. No, yo entiendo de que hoy día es muy complejo. Por eso estamos dando posibles tres soluciones. Entonces, una es soportarlo, tomando las medidas de prevención en su salud. Y orar por él, comportarse a la altura hasta que él llegue a entender que definitivamente lo que está haciendo no es correcto y se pueda apartar de esa conducta y organizar su vida. Yo conozco casos de esos, donde la mujer ha sido tan valiente que ha soportado y al final ve el resultado de su oración y de su buen testimonio. Conozco otros casos donde ella dice, o él, porque es que eso no es solo él que la hace. Hay casos también donde la mujer es así. Sí. Y él o ella dicen, venga, yo no puedo porque no tengo paz, porque me afrenta, me genera rivalidad y para evitar discusiones y hacernos daños y dar mal testimonio a los hijos, pues que cada uno haga su propia vida. Y se separan de manera voluntaria sin hacerlo de forma legal. Y ahí están, y un día cualquiera, pues toman la decisión de replantear las cosas y volver. Yo se lo digo porque
Conocí casos en el tribunal eclesiástico donde inclusive una de las partes solicita que se le avale para separarse de manera legal. Y cuando el tribunal ya tiene el documento en la mano diciendo que se le autoriza a la persona que se reconsidera como inocente la separación, llega una carta diciendo, hermano, ¿sabe qué? Archiven eso, porque me he puesto a hablar con él o con ella y hemos llegado a la conclusión de que tenemos que seguir luchando y vamos a luchar. Y ahí están. Hay otros casos donde se hace irreconciliable. Entonces, la decisión que toman es el divorcio. Por eso estamos hablando de 3 posibles soluciones. No le estoy diciendo que haga porque mal haría yo, pero tiene esas 3. Soporte, ore, dé ejemplo, compórtese a la altura. ¿Qué sabes tu mujer? Si hará salvo a tu marido. ¿Qué sabes tu marido? Si hará salvo a tu mujer. 2, sepárese y quédese sin casar. O 3, haga ese proceso, 1, ante el tribunal eclesiástico y después del concepto que emite el tribunal eclesiástico, ya usted mirará si accede al otro paso que le confiere el Estado de Derecho en Colombia. Amén. Pastor, hay pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que hacen cultos de sanidad. Quisiera que usted me dijera si está de acuerdo con si será que Dios está de acuerdo con esta práctica. Pues todos los cultos que se hacen a Dios son cultos en los cuales hay sanidad. ¿Sí? En todos. Creo que el problema allí radica es que algunos están siendo afectados por el neopentecostalismo, por la teología de la prosperidad, donde tienen la osadía de hablar del día de la abundancia. Venga el viernes, que es el día de la abundancia. O venga el miércoles, que es el día de los milagros. O venga el jueves, que es el día de sanidad. A mí me parece que eso no le queda bien a un pastor de la iglesia. Porque Dios no está sometido al tiempo. Dios obra a cualquier hora, En cualquier día, Claro. Si en la cualquier persona tiene lugar. fe, no interesa el culto Claro. que sea, el día que sea. Entonces yo creo que dentro de la Pero sí, iglesia, hay pastores que promueven tal fecha es culto de sanidad. sí, a mí me parece que Delicado eso eso. ya es neopentecostalismo, Sí. lo cual lleva inmerso en él la más grande herejía. He escuchado algunos que dicen, venga el próximo día, y citan el día, que es exclusivo de milagros. Ay, no. Hombre, no es así. Usted no tiene el control de Dios, la soberanía de Exacto, Dios. sí. Respete a Dios. Eso lleva a las emociones. Esa es la manera de manipular a la gente. Sí. Y quienes lo hacen casi siempre llevan un interés económico. Exacto. Cosa que no es la filosofía de la iglesia. La filosofía de la iglesia es presentar el evangelio en todo tiempo de una manera voluntaria y gratuita y además con todo lo que representa el evangelio. Porque uno mira en las escrituras y la predicación del evangelio tenía en sí todo lo que el hombre necesita. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados, y enseguida lo puso a caminar. ¿Ya? Sí. A las multitudes les dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los hago descansar. Cuando yo predico el evangelio, va ahí, en la predicación del evangelio, la solución del alma y la solución del cuerpo. Y yo no tengo por qué hacer propaganda a corrientes filosóficas que de todo tienen, menos de ser cristianas y de ser avaladas por Dios y por la iglesia. Ni la iglesia ni Dios avalan dichos comportamientos. Amén. Aclaro, cuando se fija un día, una hora, como si Específica, Dios sí. estuviera bajo mí
sujeción. Sí. Cuando resulta que el Padre nuestro dice diferente. Pastor, Hágase su voluntad en el cielo y después en la tierra. pastor, yo le hago una pregunta. ¿No sería lo mismo que cuando se promueve un culto por recesión del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que aquí viene algo que se llaman conceptos. Entonces, el deber del cristiano es los 24/7, los 30 y los 12 y los años que Dios le dé, tener claro que el Espíritu Santo es una necesidad permanente. Algunos de nosotros, yo me incluyo, hemos incentivado determinadas actividades en el ámbito espiritual, siempre buscando que los cristianos nos proyectemos a un mejor nivel espiritual. Pero eso no es igual a decir Sí, no que es lo mismo. determinado día... Que tal día es día Eso. de... Sí, Sí. porque cuando en las iglesias se organizan semanas evangelísticas o semanas de renovación espiritual, en ninguna manera está diciendo que es esa fecha la única, Ya. sino que se incentiva a la gente para que se preocupe, ya sea por difundir el mensaje, por traer amigos, por llenarnos de Dios, que eso es totalmente diferente a decir el tal día Sí. es el día de los milagros. Y es que el decir que tal día es el día de milagros incita a que amigos inconversos se riegue la bola y querer tener el lugar lleno y tener el lugar completo, y el problema es que esa persona que va a llegar se va a dejar llegar por las emociones y van a haber otras cosas que no van a ser productivas. Exacto. Es la manipulación de las Manipulación de las masas, sí, señor. Bueno, hermano Carlos, preguntan, en esta época de elecciones que se aproximan, política, Dios los bendiga. En una congregación, el pastor le dijo a los hermanos que no les permitía apoyar a ningún candidato político, pues solo dependemos de Dios. Pero en las elecciones pasadas, el mismo pastor recibió ayudas pro templo. ¿Qué poder decir al respecto? ¿Está bien eso? Pues Ya la recibió. ya. ¿Ya qué? Vea, lo que pasa es que hay extremos y todo extremo es malo. Prohibirle a la iglesia participar en las elecciones no No está bien. lo avala ni Dios Ni el ni la gobierno. iglesia. Y el gobierno es... No, es que es violarle los derechos a los Exacto, ciudadanos. Exacto. Los ciudadanos tienen derecho a elegir Y ser elegidos. y ser elegidos. Por eso la iglesia es respetuosa. Los cristianos son libres, ¿verdad, pastor? Exactamente. Ellos miran la Cualquier cristiano puede votar por quien quiera. ¿Sí? Sí. Yo vi en las elecciones presidenciales creyentes discutiendo a favor de uno y en contra de otro. Estuvieron fuertes. Hubo familias que se hicieron daños. Hasta enemistades hubo dentro. Ah, claro, claro. Pero eso... Había un presunto cristiano, ojalá que ya se haya arrepentido, que todos los días me enviaba publicidad haciéndole campaña al Mesías, que les traía todo de gratis, ¿ya? Y que los impuestos eran para 4,000. Entonces todos los días me enviaba, me tocó bloquearlo. Yo le envié más de una vez, hermano, Dios lo bendiga. Yo le recomiendo que utilice las redes sociales para llevar el mensaje del evangelio, porque para eso deben ser las redes sociales. Entonces, la iglesia es respetuosa de los derechos de todos los feligreses. Entonces, los cristianos están en el derecho de elegir a quien quieran, así sea a su propio verdugo, o de ser elegidos. La iglesia respeta eso. ¿Qué es lo que la iglesia plantea? Que la iglesia no avala a ningún candidato. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la organización Sí, como tal, no avala a nadie. ni participa en política. Ni participa como iglesia. Exacto. Vamos a colocar un ejemplo. Un hermano de la iglesia del Boyacá Real quiere ser concejal de Bogotá. Ujú. Él viene y me dice, hermano, es que yo tengo este proyecto y quiero ser concejal. Yo no puedo decirle no lo haga. Bien pueda. Hágalo. Pero
No cuente con que la iglesia en el Boyacá Real vamos a ir a votar por usted. O le va a dar un espacio en el púlpito. O le voy a permitir que haga campaña desde el escenario. No. Si la gente vota por usted, que voten porque todos son libres. Pero la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no te va a apoyar. Amén. ¿Está claro? Está claro. No, que es que tenemos un candidato que nos va a dar vivienda y que nos va a pagar la universidad y que nos va a mantener la barriga llena sin que trabajemos. Pues usted puede ir a votar, la iglesia no le va a estorbar, pero no espere que la iglesia le haga campaña a su candidato, porque la misión de la iglesia es predicar el evangelio. Amén. Y en la iglesia, en el lugar de reunión, convergen gentes de todas las corrientes políticas. Y mal haría un pastor hablando a favor de un candidato y en contra del otro, cuando al final son iguales. Igualitos son todos. Sí. Todos son cortados con la misma tijera. Entonces, Pastor, y se ve muy mal creyentes, hijos de Dios, discutiendo por política. no tiene sentido. Debería- Los hijos de Dios debemos de tener un solo léxico y es llevar el evangelio. Amén, amén. Que en el momento de tomar una decisión, sí tenemos que mirar, claro, no la iglesia, sino cada uno. Ser objetivo. No se dejen comprar la conciencia. Ay, sí. Elijan por convicción, porque vean que el candidato pues reúne lo moral, lo académico y el proyecto que desde su visión le parece que beneficia a la comunidad. Pero no se deje comprar por la beca de la universidad. No se deje comprar por la hoja de Eternit. Porque con No toda se deje seguridad le toca comprar comprarla. por el tamal. Sí. Sí. No se deje comprar por el ladrillo. Sí, es verdad. Usted vale más que un tamal, vale más que un ladrillo. Usted fue comprado a precio de sangre. Amén. Está muy mal que un pastor hable a favor de determinado político o hable en contra y le prohíba a la iglesia ese derecho que le confiere la ley y que la iglesia como tal respeta. Amén. Muy bien. Bueno, pastor, aquí viene una taquillera. Tome A agua. ver. Dios les bendiga, mis hermanos. Respecto al tema, quiero decir algo. En la iglesia hay dos jóvenes que fueron novios, pero cometieron pecado. Ellos se separaron, pero ella quedó embarazada y quiere presentar el niño. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué haría usted, pastor? Hay dos soluciones, ¿Cuáles? posiblemente tres. Una, ¿se van a casar? Entonces, si se van a casar, espero hasta que se casen. No, ellos se separaron. No, por eso estamos hablando de posibles soluciones. Sí, de pronto se casa. Sí, porque No, puede, claro. claro, puede darse de que, venga, Que Llega se con un casan, ramo de pues, flores. es obvio Claro. que se les puede presentar el se les bebé. puede presentar el niño. Pero ellos se han separado. Bueno, el pastor debe de mirar. A ver, vamos, no vamos a mandar allá al pastor. Sí. Hablemos acá, yo. Exacto, esa es la pregunta. caso ¿Qué me usted pasó qué a mí. haría? Sí, sí, sí. En la iglesia donde yo soy pastor, una pareja de novios Por ende dicen que se el fueron pastor para es la riata, luna que el y pastor es se muy comieron riata. la miel y cuando bajaron a la tierra se dieron cuenta que ya no eran dos sino tres. Y entonces Sí, ahorita sí. cada uno habla por su lado. Bueno, yo me sentaría con la mamá del bebé, si es ella la que está responsable, o con el papá del bebé, si es él el que está responsable, y le generaría conciencia acerca de lo que implica presentar su niño al Señor. Entre ellos, no podría volver a convivir con esa personita a menos que lleguen al santo estado del matrimonio. ¿Está claro? Sí, pero le presentaría al niño. Sí, claro. Si él o ella
han dado frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Están perseverando. Claro, porque, a ver, es que nosotros tenemos que ser objetivos. Cuando una persona satisface su necesidad sexual con otra persona y no queda embarazada y él sigue en la iglesia, ¿qué? Si aquí hay el pecado es el hijo. No, Exacto. el pecado no es el hijo, el pecado es simplemente el resultado. Pero el pecado, es más, cuando ellos se acostaron, no era, es el pecado, sino que ya estaba en el corazón. Cuando alguien se acuesta con otra persona, el pecado en sí no es que ellos se hayan acostado, sino que ellos lo han procesado hace rato. Eso es lo que dice la Sí. Biblia. O sea, el pecado ya venía hace rato. Pero Sí, claro, ya venía. el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Eso es lo que dice Jesús. Sí. Entonces, aquí tenemos que ser objetivos. Si una persona cayó en fornicación y no hay hijo, y viene arrepentido y se humilla ante Dios, Dios le perdona. El deber de la iglesia es ¿qué? Restaurarlo, perdonarlo. Si un hermano cae en pecado de fornicación y viene un hijo, no se puede condenar ni a él ni al bebé. Él viene arrepentido pidiendo que oren por él, que él quiere reconciliarse. El deber de la iglesia es orar por él. Y si Dios le perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarle? Y si Dios le ha perdonado y yo le perdono, ¿por qué no le puedo presentar el niño que es inocente? Amén. ¿Cómo no lo haría yo si él sigue conviviendo en unión libre? Ahí sí no. Aunque algunos los presentan, no tienen ninguna diferencia entre hijos de creyentes y no creyentes. ¿Ya? A mí han venido personas que tienen hijos de 3, 4 maridos y no se han casado y vienen a que les presente su niño. Pues yo le he dicho, traiga a su marido. No tengo marido. No tengo marido. Entonces me ha tocado sentarme a darle una terapia, decirle, venga, así no es aquí. Porque quien va a presentar un niño debe de asumir compromisos. Amén. No, que es que la Biblia dice, dejad venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La Biblia dice así, pero hay que preguntar es, ¿quiénes le llevaban los niños al Señor? ¿Los incrédulos o los creyentes? Esa es la pregunta. ¿Los incrédulos o los creyentes? O sea que Jesús estaba hablando Jesús no de dijo los que todos. le lleva ya. Jesús no dijo, dejen a todos los... No, él dijo, Sí, de los que tales. Claro, era gente que creía en él, Ya. querían la bendición de Dios y eso lo hacían. Los que vienen a la iglesia, como creyentes a presentar su hijo a Dios, ellos creen en las promesas de Dios. Amén. Es más, son herederos de la bendición de Dios. Pero una persona que se acuesta aquí, se acuesta allá y tiene hijos de aquí y tiene hijos de allá y vive una vida desordenada, pues uno no puede exigirle absolutamente nada. Porque recuerde que la exigencia de Dios a los padres con relación a la crianza de sus hijos está en Deuteronomio 6. Sí. ¿Cierto? Estas palabras que yo... Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuándo? Te levantes. ¿Cuándo? Vayas de camino. ¿Cuándo? Regreses a casa. ¿Cuándo? Te acuestes. Las escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. ¿Qué debían de aprender los hijos? Que escucharan de una vez por todas que solo hay un solo Dios a quien debían de amar ¿con qué? Con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. ¿Tú crees que una persona que vive una vida desordenada puede exigirle y enseñarle a su hijo eso? Por eso es que es delicado. Es delicado. Es delicado. Algunos dicen que no, que porque los niños y hacen una cantidad de argumentos. Pero precisamente estábamos leyendo en Apocalipsis, donde dice la Biblia, capítulo 13,
que la marca se les va a poner a los grandes y a los pequeños, a los ricos y a los pobres. Algunos dicen, no, es que grandes son los intelectuales o los ricos. No, señor. En Dios no se mide la grandeza por la fama ni los bienes. De la intelectualidad. No. En Dios simplemente es así. Grandes y pequeños. Amén. Como los grandes y pequeños de Sodoma que querían violar a los ángeles. Como los grandes y pequeños que perecieron en el diluvio. Como los grandes y pequeños que murieron por causa de la actitud despiadada, de la cual Ezequiel dice la muerte de los culpables. Y en esos culpables habían niños, habían hombres, jóvenes y ancianos. Claro. Solo se salvaron los que tenían la marca del Dios viviente. Amén. 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 Hermano Carlos, preguntan, Dios los bendiga. Mi hijo Camilo, de 11 años, tiene una inquietud. ¿Por qué Dios no permitió que los de la Torre de Babel la siguieran construyendo, pero hoy han llegado el hombre hasta la luna, haciendo también grandes rascacielos? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que Dios es soberano, pero en el mensaje... Él hace lo que quiere. Claro, él hace lo que quiere. Pero es que es muy interesante que la gente entienda algo. Y es que el pensamiento de Nimrod y su séquito, La intención con lo que lo hicieron. ellos querían ir en contravía de lo que ya Dios había establecido. Dios deja claro en el libro de Abdías que el hombre puede subir hasta las estrellas. O sea, Dios no se lo va a impedir. Ahí está. Pero en el caso de la Torre de Babel, Dios sí ha fijado una postura clara. ¿Cuál era? Creceos, multiplicaos y llenen la tierra. ¿Y qué hizo Nimrod? Sí. Estamos tan amañados aquí Exacto. que no le vamos a hacer caso a Dios. Se quedaron Dios dice que poblemos el mundo, pero no, quedémonos aquí. Como vamos a crecer, Exacto. hagámonos una torre que se convierta en el punto de partida y donde todos acudamos para que no nos dispersemos. Eso iba en contra Exacto. De Dios. de lo que Dios había dicho, que era Ya. llenar el mundo. ¿Por qué murió Onán? Bueno, Onán murió porque la norma era, si tu hermano primogénito muere y no deja hijos, el hermano que sigue debe de tomar la viuda por esposa y el primer hijo que nazca heredará los bienes del primogénito. Entonces, ¿qué dijo Onán? Tampoco me voy a yo poner a trabajar ahí para que el otro sea el que tenga la bendición. Entonces tenía su relación y vertía en tierra. Y a Dios le desagradó y lo cortó por eso. Porque Dios había dicho que era así. Si tu hermano primogénito muere sin dejar hijos, el hermano que le sigue tomará a la viuda y el hijo que nazca será el que heredará la bendición del primogénito. ¿Cómo le parece? Entonces, aquí es bueno que la gente entienda que una cosa es lo que Dios permite, otra cosa es la que Dios dice no. Entonces, Adán y Eva, la orden era, no coman del fruto prohibido. Ellos comieron y perecieron. Sí, así es. La orden de Dios con Onán, el primer muchacho que nazca de la esposa de la viuda de tu hermano, será para que honre y herede las bendiciones del primogénito. Él dijo que no, entonces Dios lo cortó. ¿Qué pasa con esto? Igual. Dios les dijo que tenían que llenar la tierra. ¿Y qué dijo Nimrod? No. Ah, bueno, no quieren. Que desobedeció. Entonces no les voy a dejar hacer el proyecto, les voy a confundir la lengua para que no se entiendan y entonces a las buenas o a las malas cumplan el proyecto de Dios que está predeterminado y que ellos no pueden hacer lo que quieran, ya en ese campo. Pero hay otros campos donde Dios deja al hombre, como el caso de conquistar el espacio. Exacto. Pastor, le voy a regalar otra taquillera. Hermano Carlos, Dios le bendiga. Pastor, ¿qué piensa o qué dice la Biblia sobre un diácono que por cuestiones laborales se ausenta tiempo de la iglesia y el día que regresa de una vez a dirigir el culto?
¿Esto está bien? Sí, es potestativo del pastor. No podemos restringir el derecho a laborar de un diácono. ¿Ya? Si un hermano por situaciones de trabajo le toca desplazarse a otra ciudad o le toca viajar a otro país, pues usted recuerda esta semana, ¿no? Hay una hermana de la iglesia que nos ha dicho, me voy a ausentar como un mes porque voy para Cali, voy para Pereira, después voy para Chile, después voy para México, después voy para Panamá por motivo de trabajo. Pero es una buena hermana, es una mujer fiel. Pues claro, si llega ahí el pastor tiene a bien ponerlo a que le haga la apertura de la escuela dominical, nada, para nada afecta ni la vida cristiana ni el desarrollo del servicio a Dios. El pastor es el que tiene la potestad y él puede hacerlo. Amén. Y Muy el bien. diácono no peca por eso, Sí, no hay porque problema. para eso está puesto, para contribuir con la buena marcha de la obra de Dios. Y se fue obviamente hablando con su pastor Pero primero. claro. Ya lo más que las personas quieran pensar, que Sí. porque Sí, va, que quién sabe qué, Sí, porque sí. es que en eso Claro. uno da para pensar Hay eso, muchas que de pronto suspicacias. se maneja mal por allá o algo, Pero eso es- nosotros no podemos meternos Exactamente, en en eso esos campos. Complicado. Muy bien. Pregunta, hermano Carlos. Me gustaría saber más acerca de lo que viene para los que seremos salvos. ¿Qué es lo más próximo para la iglesia según en los eventos futuros? Vea, San Mateo capítulo 24 le habla al cristiano acerca de los eventos que se dan antes de que el Señor levante la iglesia. Luego aparece los eventos que se dan después que el Señor levante la iglesia. Luego le enseña los eventos que sucederán después de el juicio de las naciones vivientes. Y luego le enseña lo que sucederá después del reino. Eso está explicadito en San Mateo capítulo 24. Ahora, cuando lo traemos a la esencia de lo que es el cristianismo, es importante que los creyentes comprendan que la salvación para la iglesia está limitada a un lapso de tiempo que se llama la dispensación de la gracia. Después de que el Señor levante la iglesia, comienza la semana 70, de la cual habló Daniel en el capítulo 9, o de la cual habló Jesús en San Mateo capítulo 24. ¿Sí? Que es exclusivo. O para de la Israel. cual habla el profeta cuando dice el aprieto de Jacob. ¿Está claro? Tiempo exclusivo para Israel. Que exactamente, que es una semana de 7 años. En esos 7 años, Dios se dedicará a salvar al pueblo de Israel. Exacto. ¿Ya? No habrá salvación para el mundo gentil. Solo para el pueblo de Israel. Cumplida esa semana 70, entonces viene el juicio de las naciones vivientes, según San Mateo 25, 31, donde los que trataron bien a Israel tienen la ñapa, Una ñapita. la recompensa de disfrutar 1000 años más sobre la tierra. Pero eso no es equivalente a salvación, No. sino a un disfrute terrenal. Y sobre esa gente va a gobernar la iglesia en espíritu, en condiciones espirituales. Ellos en condiciones humanas, la iglesia en condiciones espirituales. Cumplidos los 1000 años, Satanás es suelto según Apocalipsis 20 y sale a engañar a las naciones. ¿A cuáles? A las que participaron del reino. A las que se les dio la ñapita. Exactamente, porque las naciones que no trataron bien a Israel ya están en el lago que arde con fuego, preparado para el demonio y sus ángeles. Entonces, esas naciones que trataron bien a Israel, que son las que van a disfrutar de una ñapa de 1000 años, al Satanás ser suelto, saldrá a engañarlos. Y como están en condiciones humanas, le creerán y organizarán un ejército contra Dios. Y según dice la Biblia, entonces descenderá fuego del cielo y consumirá a los ejércitos de Gog y Magog. ¿Ya? Y luego viene el juicio final.
En ese juicio final van a ser juzgados por las obras, para que tenga un real cumplimiento lo que dice Romanos capítulo 2 en relación a los hijos de Dios, no por herencia, sino por maneras de la vida, de vivir. Una cosa son los hijos de Dios por gracia, otra cosa son los hijos de Dios por elección, y otra cosa son los hijos de Dios que han de surgir como resultado de sus valores éticos que los llevaron a comportarse en acorde a las enseñanzas divinas sin haber tenido las enseñanzas divinas. Eso es lo que dice Romanos 2. No son hijos los que descienden de Abraham, sino en aquellos a quienes se les dijo en tu simiente. Entonces estaba hablando de quién, de los hijos de Ismael, que aunque fueran hijos de Abraham, no eran hijos de Dios. Del hijo de Isaac, que aunque era hijo de Abraham, la descendencia de él serían los hijos de Dios. Entonces ahí hay un tema bien interesante que requerimos de un tiempo muy amplio para que usted lo pueda comprender. Pero a grandes rasgos, después del milenio, viene la rebelión de Satanás, la conquista de las naciones sobre las cuales la iglesia gobernó, preparan un ejército contra Dios, pero fuego del cielo desciende y los consume, y entonces viene el juicio final. Y a partir de ahí, ya no estaremos, o Él no estará con nosotros mejor, sino que nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. En conclusión a la pregunta, lo más próximo para la iglesia es el levantamiento. Ah, no, claro, es que eso es. Ahí es. Lo más próximo estamos esperando nuestra partida con él. Sí, señor. Pastor, le escriben desde Chile. Dice, tengo una inquietud. Quiero hacer la siguiente consulta. ¿Cuál es el real significado de Génesis 3:15? ¿Tiene algo que ver con el tema de las misiones? Leo y no he podido comprender. Lo que pasa es que en Génesis 3:15 ¿Qué dice, pastor? Bueno, es aquí la simiente de la mujer. Ah, sí sabe. ¿Sí? Casi que se sabe la Biblia. Hablando de que una mujer Sí. va a dar a luz un hijo Enemistad entre ti y la simiente. y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Él ya te herirá en la cabeza y Sí, tú sí. le morderás el talón, jarrete. el jarrete, el calcañar, como usted quiera mirar. Sí. Ambos tienen que ver. Hablaba precisamente de Jesús, porque ninguna mujer tiene simiente. Exacto. Pero ahí habla de una simiente de la mujer. ¿Cuál es la razón? Porque Jesús no fue engendrado por voluntad de carne ni de sangre, sino que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, según San Mateo, capítulo 1, verso 18 en adelante. Léalo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso irse dejándola en secreto. Pero he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí está la simiente. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es la simiente de la mujer. Amén. Porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, él dice, ¿está relacionado con las misiones? Sí, en el sentido de que Jesús estaba ya programado desde la eternidad pasada para venir a hacer posible la salvación de los hombres, como dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, según nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermano Carlos. Preguntan, saludos hermanos amados. Una hermana cayó en depresión cuando uno de sus hermanos de sangre murió, porque se fue sin salvación. ¿Cómo podría manejar un cristiano ese impacto emocional? Aceptando la realidad. El problema más serio que tiene un enfermo es no aceptar la enfermedad.
¿Sí? ¿Cómo así? Sí. Yo soy pobre y tengo un delirio por ser rico. No, yo debo aceptar mi condición. Soy pobre. O sea, el que está enfermo, acepte que está ¿Que enfermo. esté enfermo? Bueno, señor. Se me murió mi familiar no convertido. Acepto la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que la Biblia dice que se fue sin Cristo. Es Y muy ya. duro. Hay que aceptarlo. No podemos echarnos a perder junto con el que se fue sin Cristo. Mi papá también se fue sin Cristo. Es duro, Entonces, pero... es duro, pero es la realidad. Ahora, no, nadie debe de ponerse a hacer juicios con relación al que se fue. A mí me preguntan, mi papá no era cristiano, se murió, pero él pudo haberse arrepentido antes de morirse. Yo le respeto a esa persona ese pensamiento. Si Dios, en su infinita gracia, se le ocurrió salvarlo, ¿quién soy yo para oponerme? Pero si al contrario se condenó, ¿quién soy yo para cuestionar? Si Dios le dio oportunidad a ese individuo, ¿cuántos años? ¿Por qué no lo hizo? ¿Ah? Yo conozco gente que se ha ido sin Dios porque quieren, porque de antemano saben que se van a morir y saben que el evangelio es la verdad y saben lo que van a seguir, pero ellos prefieren seguir en su adulterio, su fornicación, que decidirse a renunciar, porque creen de que se van a sanar y van a seguir con el pecador que está a su lado, para que se cumpla lo que Jesús dijo en San Juan 3. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, tuvieron la oportunidad, pero ellos, a pesar de que la tuvieron, no la aprovecharon. Entonces, ¿cómo puedes salir de esa depresión? Aceptando una realidad. ¿Le hablaste del evangelio? Sí. Usted hizo lo que tenía que hacer. Él se perdió, ¿por qué? Bueno, ¿Porque quiso? porque quiso. La oportunidad la tuvo. Ahora usted lo que tiene es que decirle a Dios, dame fuerzas, quiero ser fiel, voy a luchar, voy a seguir adelante, voy a sobreponerme a la adversidad. Duro, pero yo no puedo cambiar lo que mi hermano pudo cambiar y no quiso.